¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Un programa muy especial. Sucedido muchas cosas en la provincia de Santa Fe, pero particularmente este espacio se dedicó mucho tiempo al tema docente, a la educación, a la escuela pública. Y los acontecimientos que pasaron en la ciudad de San Cristóbal realmente conmueven a cualquiera, incluso a aquellos insensibles, digamos, a temas sociales, que hay gente que no es más insensible a temas sociales, y esto ha conmovido realmente a todo el mundo. En ese conocimiento vamos a hablar con un profesional de la psicología de Rosario. Este programa tiene características provinciales, tratamos de integrar siempre que podemos a ciudadanos de distintos puntos de la provincia, además de cuando hablamos con personas de fuera de la provincia, ¿no? Es una persona muy conocida, de mucha trayectoria en la ciudad del sur. Su último cargo público, actualmente trabaja en asuntos públicos vinculados a temas penales. Ha sido director de Patronato Deliberado de la gestión del gobierno anterior. Fue docente de la UNR, está haciendo una maestría ahora, entiendo también. Es una persona muy estudiosa que tiene la generosidad de hablar con nosotros. En la primera parte de la charla vamos a hablar también con una dirigente político. Yo quiero contar algo. Somos del mismo barrio, pero no éramos amigos de chicos. Pero sí la vi crecer políticamente. Yo esa cuestión la respeto muchísimo. Es muy difícil, y soy argentino y santafesino, y no se enojen conmigo, es muy difícil encontrar gente que labure hoy en día. A todos les gustan los cargos, pero a muy pocos laburar. Ese es el tema. Con esta concejala uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, le puede gustar lo que dice, le puede no gustar lo que dice, labura. Y de ese punto de vista, me parece que es muy bueno charlar con ella, porque lo que dice lo dice con sinceridad. Socióloga, estudió en una universidad pública también. Antes de entrar a charlar con ellos, en el último caso hablaba de Jorgelina Mudalel, yo quiero decir honestamente, es muy particular. Saben que yo hablaba hace un par de programas atrás con periodistas muy reconocidos en este espacio, y me decían, nosotros no notamos cierta presión, digamos, sobre los medios, trabajo por libertad. Y yo les quiero decir, yo también hablo con mucha gente y no pienso igual. No pienso igual porque la verdad que para mí no está pasando eso en la provincia de Santa Fe. Por posibilidades que tengo de trabajar mucho tiempo en Buenos Aires, he conocido gente de otras provincias, y esto que está pasando en Santa Fe ahora con tanta fuerza, pasó en otras provincias mucho tiempo antes. Siempre cito caso Formosa, Santiago del Estero, porque son tal vez emblemáticas en cuestiones de, si se puede decir control de medios, no sé si se puede decir así. Pero cuando uno, sobre temas de lo que tiene que ver con la publicidad oficial, busca asfixiar a determinados medios porque no le gustan o no le gusta cómo opinan, y algo significa. Hay uno de los canales que nosotros salimos, no voy a decir cuál, que estaría a punto de ser cedido a un determinado espacio de medios muy importante, que siempre han trabajado para los medios de comunicación, que yo respeto mucho a sus trabajadores, porque como nosotros son trabajadores y tienen una historia dilatada, muy importante. Ahora digo, da la casualidad que ese medio es oficialista. ¿Me entiende? Da la casualidad que ese medio es oficialista. Es un rumor, pero yo lo quiero contar. ¿Por qué me voy a callar si yo trabajo en ese medio? Lo puedo contar, no se enoja nadie, ¿no? Y esa es la preocupación que yo tengo como santafesino. Porque hoy, por ejemplo, Mudalel, que es opositora en la ciudad y también en la provincia, ¿tendrá posibilidades iguales a las que tienen los oficialistas en esta bendita ciudad de Santa Fe, por ejemplo, para hablar con los medios? ¿O tendrá más dificultades que los oficialistas? Si tiene más dificultades, es porque algo pasa.
nada, quería hacer esa reflexión porque es muy bueno hablar con los santafesinos de frente sobre cuestiones tan sensibles, porque cuando flaquea la comunicación y un poquito flaquea la democracia, ¿no? Si no hay libertad en los términos absolutos, un poquito lo flaquea la democracia. Yo no denuncio que no hay... yo no estoy denunciando que no hay libertad de prensa en la provincia de Santa Fe, que se entienda bien. Acá hay libertad de expresión, de hecho yo estoy hablando. Yo lo que digo solamente es que cuál es el diseño político e institucional que tiene la provincia de Santa Fe sobre los medios de comunicación. Para evaluar, cada uno sabrá lo que pasa. Punto. Cada uno sabe hasta dónde puede hablar, cómo puede hablar. Hay libertad de empresa también. Las empresas tienen posibilidades de decir lo que les parezca, sanamente. Jorgelina, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. La verdad que antes de también hablar con Gustavo, quería consultarte cómo estás viendo, más allá de la ciudad de Santa Fe, a la cual nos vamos a meter. Yo le quiero decir a Poletti, yo nací en Santa Fe, en barrio Roma, igual que ella. Y nunca vi tan abandonada espacios verdes, sucios, un montón de cuestiones, calles hechas pelota, pero más allá de eso, yo siempre creo que hubo un límite con la política, que es no meterle la mano en el bolsillo a la gente. A ver, hoy vivo en el centro, pude mudarme de adulto de la casa paterna. Andá a estacionar. Preguntale a un vecino que lo viene a visitar un familiar, cuánto le cuesta estacionar un rato en la puerta de la casa de cualquier vecino del centro. Nada, eso. La gente no la está pasando bien. Las medidas a veces tienen que ajustarse a la realidad. ¿Cómo estás viendo en general el tema social, la provincia, la ciudad? Y dispara para donde quieras. Bueno, gracias Maxi por la invitación. Coincido, obviamente, que nadie la está pasando bien. Todos la estamos pasando mal de alguna manera. Nosotros en el Consejo peleando y desgastándonos para que el intendente nos escuche y explicándole a la ciudadanía por qué no llegan las soluciones que tienen que ver con nuestro labor legislativo, que presentamos propuestas, proyectos, ideas, pero el ejecutivo es el intendente. Y eso siempre lo aclaramos porque muchas veces hasta el día de hoy los vecinos a eso lo confunden. Porque vamos a visitarlos, presentamos los proyectos, después nos llegan las soluciones y eso es un poco como la moneda corriente de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Yo veo mucha problemática social que tiene que ver con esto, con que nadie llega a fin de mes y todo lo que toca el intendente Poletti lo aumenta. A nivel provincial también sucede esa situación y es como que no hay un control de lo que verdaderamente sucede. Porque lo que más funciona hoy en la municipalidad son los mecanismos de recaudación a través de las multas. Bueno, ahora el nuevo SEOM, que recién estabas comentando una problemática que tiene que ver con estacionar en la ciudad de Santa Fe y proclamar, ordenar la ciudad con un sistema que en realidad no está ordenando lo que está así, porque para ordenar la ciudad y generar el recambio vehicular que ellos pretenden, tenés que tener un transporte público en condiciones y hoy tampoco lo tenemos. El intendente está pidiendo la prórroga de una emergencia en movilidad, pero en el discurso plantean que está todo bien, que vivimos en Poletilandia, entonces no es coherente lo que piden si cuando vienen a hablar las pocas veces que nos dan información nos plantean que todo ha mejorado. Entonces hay muchas contradicciones. Nosotros planteamos hoy una necesidad de una auditoría por parte del SEOM que no la quieren aprobar. No se tiene que ofender cuando pedimos transparencia, pero sucede, pasa en la municipalidad. Y bueno, siempre las noticias que llegan para el vecino es que aumenta el boleto, que aumenta el estacionamiento medido, que las calles siguen siendo un desastre. Entonces la contraprestación que da el municipio no tiene que ver con lo que le pide a la ciudadanía, que es aumentar todo, pero no dar nada a cambio. Hay algo que me llama la atención. Estuve viendo, ustedes tienen un trabajo en redes bastante importante con también el concejal Fernández, ¿no? En una de las explicaciones que hablaban sobre el SEOM, hablaban de gastos en pintura, que se sacó en materia de auditoría a las universidades, el control de las universidades. Contame un poquito eso, ¿sabes por qué? Porque, digamos, si no se controla el aporte, el impuesto que pagamos todos, y queda solamente al mismo órgano municipal, nada más. Esa parte no entendí bien.
Bueno, el nuevo SEON lo que hace es sumar un actor nuevo, que es un privado, una licitación. Ese privado se lleva el 35,5% de las ganancias brutas mensuales. Entonces, cuando un privado invierte, que quiere recuperar, y a la vez que entra un privado que se lleva ganancias, se eliminan las auditorías externas que hacían las universidades, como así también la comisión de seguimiento especial que hacían los concejales. Entonces nosotros decimos, entra un privado, aumenta todo, hay un nuevo esquema, es un nuevo sistema distinto al que veníamos, y a su vez se eliminan los mecanismos de control. Por eso planteamos la necesidad de una auditoría. Lo que estamos pidiendo es transparencia y control, nada raro. Si estaría todo bien, no entendemos por qué se oponen. Entendemos que recién ahora empezó el SEO, no estamos planteando la auditoría ya, ahora, mañana, pero hay que aprobarla para ir ganando tiempo. ¿Quién la haría la auditoría? Al Tribunal de Cuentas. Estamos solicitando que el Tribunal de Cuentas haga una auditoría, que es el órgano que tiene que controlar. ¿Cómo está trabajando el Tribunal de Cuentas? Bueno, nosotros estamos planteando informes y pedidos que no nos llega la respuesta. De la misma manera también que, hay exfuncionarios municipales hoy en el Tribunal de Cuentas, eso también es raro, ¿no? Hay que mencionarlo. Nosotros no acompañamos ni el SEOM ni esa designación, eso también lo dejamos en claro, porque nosotros podemos votar y presentar propuestas e ideas. Después la ejecución no es nuestra parte, siempre lo aclaro. Nosotros no formamos parte de ningún ejecutivo municipal. Cuando hablo de nosotros, hablo de Jorge Fernández, el concejal que me acompaña en la bancada, y eso nos parece importante, porque cada recorrida, cada vínculo que tenemos con los vecinos, los reclamos son de larga data, y en el 2027 va a ser 20 años que gobierna este frente político en la ciudad. O sea, no es que empezaron o llegaron ayer. Se van reciclando los funcionarios, pero siguen estando en el mismo frente, porque el exintendente ahora está en el mismo frente, o sea, no es una cuestión aislada, eso también lo mencionamos, claro, porque es importante brindar información y también es importante mostrar el trabajo que se hace, porque si no muchas veces no se entiende lo que hace un concejal. ¿Viene a ordenar el sistema, el tránsito en la ciudad? ¿Viene a recaudar esta idea? ¿Por qué los costos tan altos? Bueno, la contraprestación de esta empresa era avanzar tecnológicamente desde el discurso del oficialismo para poner 30 semáforos en Boulevard, 30 semáforos inteligentes, que para mí no es una demanda de la ciudadanía. Sí necesitamos semáforos en otros puntos de la ciudad, donde hay siniestros viales, donde tenemos muchas problemáticas, pero esa información no nos llega de por qué no ponen semáforo que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo y deciden de forma arbitraria poner en Boulevard. ¿Por qué? Porque Boulevard es el paseo de los turistas, el paseo de la familia cuando puede llegar a esa zona, pero hay que gestionar para solucionar problemas, más allá de embellecer o mostrar avances tecnológicos en ciertos puntos de la ciudad. Por empezar, hay como una lógica de estas gestiones siempre de hacer lo mismo, o sea, de mostrar el trabajo en el centro, entre los bulevares, aunque también es importante mencionar que hoy ni los bulevares están cuidados, ni entre los bulevares ya. El tema de la basura, la contraprestación que tiene que dar la municipalidad. Nosotros de hecho presentamos para que se cambie la denominación TGI por ABL, Alumbrado, Barrio y Limpieza, para que el contribuyente sepa lo que paga, claro, y pueda tener un mayor control de lo que la municipalidad no hace. ¿Qué servicios debe esperar de su pago, digamos? Totalmente. Nos dicen que no, que la TGI es más, entendemos que la TGI es más amplia, pero esto es una cuestión simbólica de un nombre para que el contribuyente tenga mayor control de lo que paga. Y de eso muchas iniciativas, Jorge habrá mencionado cuando te ha visitado la Oficina Anticorrupción, todas cuestiones que tienen que ver con dar cuenta en un momento que se busca deslegitimar la política. Yo obviamente que defiendo la política como herramienta de transformación. Hay gente que hace las cosas bien y las cosas mal en todos los rubros, La política no escapa de eso, pero yo creo que tener una trayectoria donde uno se forma entendiendo esta profesión como vocación social y eligiendo transformar realidades es importante, porque ahora que se ponga de moda que cualquiera llegue a lugares de decisión y que no planteen los problemas que tiene la ciudadanía, eso va a generar aún más problemas y es una pelota, un círculo que se genera donde las problemáticas son cada vez más grandes. Estamos en comunicación, decíamos, con Rosario, ¿no? Gustavo Paciaroni, la matrícula 2243, ¿no? Comentaba de su recorrido a principio del programa. Gustavo, antes de meternos en temas más generales, tal vez quería consultarte, porque sos un psicólogo del sur de la provincia. Se dio en el último tiempo, o por lo menos en los medios se habló de esto, sobre un grupo de psicólogos que aparentemente hacían informes muy parecidos, donde aparentemente se perjudicaba
digamos, a una de las partes de las partes que forma una familia, ¿no? En particular a los padres. Esto fue muy conocido, cualquiera que googlee el tema, tiene que ver con la administración de justicia en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es tu visión como profesional al respecto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Maxi. Mi visión, digamos, con respecto a este tema a ver, se puede ir desde lo general a lo particular o desde lo más simple a lo más complejo de la situación, ¿no? Uh-huh. Acá estamos, digamos, particularmente voy a hablar de los psicólogos y los psicólogos que en este caso son encargados o emiten informes que realmente pueden ser muy importantes a la hora de asistir como auxiliares de la justicia para que la justicia, bueno, sea lo más veraz y lo más justa posible, digamos, ¿no? Lamentablemente estamos asistiendo en este caso en esto que se irrumpió así a un grupo de psicólogas, en este caso que es como que han burlado un poco a la justicia, digamos, entiendo yo, no sé si desde una postura ideológica o si desde una postura determinada o atravesada por ciertos intereses creados, pero en general de alguna manera me parece que no tuvieron la imparcialidad que se requiere como auxiliar de la justicia para que realmente se pueda informar e ilustrar al Poder Judicial, a un juez de familia, a un juez que intervenga correctamente, digamos, desde el punto de vista ético, digamos. Hay una ética también que se pone en juego, la ética profesional, que muchas veces no se tiene en cuenta, o lo que es peor, se usa o se manipula de alguna manera como para tener beneficios o inclinar, diríamos, la balanza para un lado o para otro de acuerdo a conveniencia. Ya volver a consultarte porque también tengo interés de saber si no tiene que haber cambios a partir de esto que aconteció. Estás vinculado a los asuntos penales, ¿no? Trabajás en el sector público, así lo anunciábamos. Sí, también ahí aparece el fenómeno de los informes vinculantes por ejemplo, no sé, a un pedido de libertad condicional, por ejemplo, de alguien que puede tener el beneficio de la libertad condicional, ¿no? Uh-huh. A veces, me parece que la autocrítica que yo haría, al menos empiezo por mi profesión, es que los psicólogos realmente cuando se trata de la justicia aparece cierta angustia ahí en juego, porque en algún punto creo que no se ha terminado de dirimir, digamos, una vieja dicotomía que es esto de que la justicia, la ley es tanto norma jurídica y por otro lado la subjetividad, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que ese debate todavía está, digamos, en cuestión y de alguna manera no se ha zanjado, digamos, ni de un lado ni de otro, digamos, ¿no? Si bien hemos avanzado mucho porque ya hay carreras de especialización en psicología forense, por ejemplo, cosa que, a ver, en la universidad acá en Rosario no hace mucho tiempo que está, pero bueno, falta todavía mucho por recorrer en ese sentido. Bien. Y de alguna manera poder tener protocolos de actuación, digamos, poder tener cosas más ordenadas y más, de alguna manera, instituidas, tanto en el ámbito forense desde luego de lo psicológico como de lo jurídico. Bien. Ya volvemos con vos, Gustavo. Sí, decime, dale. Sí.
Ahora, si bien hay algunas cuestiones que hay protocolos de actuación, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con todo lo que es cámara GESEL, por ejemplo, aún así siempre está en tela de juicio la actuación de los profesionales, porque no todos los profesionales se han formado en el tema, digamos. Ujú. Entonces, Bien. en términos generales, hay como una cuestión ahí todavía por debatir en ese sentido. Bien. Mudalén, lo que está pasando, quiero apelar un poco a tu profesión de origen. ¿Cómo estás analizando cómo está viviendo la sociedad estos procesos históricos, digamos? Porque vaivenes, los argentinos nos caracterizamos, nos vamos para allá, después vamos para allá. ¿Cómo lo estás evaluando? ¿Y qué impacto está teniendo en nuestra región, en Santa Fe, en la provincia? Te digo porque en algún momento había sectores políticos que fortalecían, por ejemplo, el empleo público. El trabajo del enfermero en el hospital, el médico en el hospital, el docente, el de policía. Un día vino un gobierno y dijo, no, son vagos, le bajamos salario. O sea, te digo el mensaje final, ¿no? De cómo yo lo recibo. ¿Cómo estás viviendo este proceso histórico? Bueno, yo creo que la pandemia es el origen. Ajá. No podemos hablar de un montón de situaciones que suceden hoy sin olvidarnos Sí. y sin mencionar a la pandemia, que parece que nunca existió, que pasó y que no hubo secuelas o situaciones que tenían que ver con el resultado de comportamientos que se dieron en ese proceso, donde en un momento que nadie tenía un manual de lo que se podía hacer o no, hubo gobiernos más involucrados que otros en defender la salud. Digo eso porque, por ejemplo, recordemos Brasil, Uh-huh. en ese momento con Bolsonaro, Uh-huh. y las noticias que llegaban. Bueno, en Santa Fe, en la provincia, hubo una buena gestión de la pandemia, y eso para mí es importante decirlo, donde en ese momento los héroes eran los empleados de salud. Bueno, la pandemia hizo un intendente, en ese momento el ex gobernador entendió que el mensaje de cuidado lo tenían que dar los directores de los hospitales de las principales cabeceras de la provincia, y bueno, nuestra ciudad era el doctor Poletti. Él lo que hacía era informar lo que pasaba con la pandemia, no la gestionaba, había un Ministerio de Salud que gestionaba, no la gestionó Poletti a la pandemia, ni todas las cosas que sucedieron, eso siempre lo mencionamos, y donde se puso sobre la mesa situaciones que tenían que ver con que el privado tenía que cerrar, que no podía abrir. Igual hubo medidas económicas, las AT y situaciones del gobierno provincial también para avanzar en ese sentido, y empleados públicos que cuestionaban, che, el empleado público cobra y no está yendo a trabajar. Eso fueron 2 semanas. Claro. Después, convengamos que Preguntaba la mayoría. la mayoría estaba full. Pero ¿por qué digo esto? Porque y un presidente que también es producto de esa situación, que se paseaba por los medios diciendo que abran las escuelas, que abra el comercial. O sea, canalizar de alguna manera el enojo social, la bronca que había por situaciones distintas económicas de quien consideraba que la pandemia no era para tanto y que tenía que abrir su negocio porque de esa manera, si no podía subsistir. A la par, paritarias que se discutían en situaciones que te decían, pero ¿cómo si nosotros nos podemos abrir? Bueno, cuestiones que mostraron vivencias distintas de un proceso donde se generó mucha bronca, Maxi. Uh-huh. Socialmente Sí, hablo. Sí, seguro, sí. Bueno, el actual presidente se paseaba por todos lados dando recetas económicas de crecimiento con y sin dinero, que claramente hoy hay prueba de que así no es y que así no sucede. Y eso de alguna forma hubo voceros de esa bronca, voceros que canalizaron ese odio, ese resentimiento. Yo igual lo estoy analizando como fenómeno, Sí, seguro, corriéndome de mi lugar sí, claro. hoy de concejala justicialista. Eso para mí es muy evidente, que hubo una ruptura y una fractura socialmente con respecto a esta situación, y que hubo personas que canalizaron. Y de ahí se empezaron a decir situaciones y cosas para buscar un voto. Uh-huh. Discursos carentes de forma pragmática de llevarlos adelante, y se puso al empleado público como el culpable de todos los males. Y me parece que no es así. Yo siempre lo digo, hay gente que hace su trabajo bien y mal en todos los rubros. Uh-huh. Empresarios buenos, empresarios malos, docentes buenos, docentes malos, empleado público que lo hace, que labura y que tiene vocación social y de servicio, y otros que no, en todos lados, policías buenos, policías malos. ¿Por qué? Porque todos los sistemas están compuestos por personas y por prácticas, hábitos y cuestiones que los determinan. Entonces, generalizar no está bien, pero sí hubo una astucia de un nuevo partido político, que es el que hoy nos gobierna a nivel nacional, que esto es lo que yo pienso y me hago cargo de mi análisis, que canalizó de alguna manera esa bronca, y hoy hay un gobierno provincial
que coquetea de alguna manera con esa idea, porque analizan que su electorado se comparte y que la gente está en contra del empleado público, entonces que hay que pegar, claro, estigmatizarlo, y que son los culpables de todos los males. Pero bueno, a ver, la planta del gobierno provincial la triplicaron, y no sé si más, y entonces medio contradictorio. Sí, sí. Y los empleados de carrera... Hay más de 2.000, creo, ¿no? Servicios de asistentes técnicos, ¿no? No tengo el número, pero se dice eso, que son muchos. Se dice que son muchos, que han triplicado. Hemos pedido información, pero bueno, no nos llega esa información a nosotros porque nuestro rubro, o sea, es municipal, pero sí nos parece que hubo una especie de bronca instalada, alimentada, y después muchas personas que canalizaron esa angustia, esa bronca, que mucha angustia y muchas situaciones de bronca tienen sustento también. Claro, por supuesto, sí. En la política, la gente que no hacía lo que tenía que hacer, eso está claro. Imagínate a nosotros, por ejemplo en mi caso, que voy haciendo un montón de cuestiones y que nos plantean cosas genéricas. Che, pero ustedes, no, o sea, el ustedes es como que es una especie de comunidad. A esta altura, claro. Y no es así. Hay gente que hace las cosas bien y gente que... Usando una palabra que usa el presidente, una especie de casta. Bueno, ustedes ya es todo. Y no es así, una generalización. No es así, es una generalización, de la misma manera que también se puede notar que buscar un enemigo común, y ese enemigo común fue lo público, a partir de plantear un discurso a favor de los privados. Pero bueno, hoy tampoco a los privados le está yendo bien con esta economía. O sea que eso también se cae porque no hay una prueba material de lo que ellos planteaban, y mucho menos de los hechos. Si nos ponemos a pensar en todos los casos de Adorno y todo lo que estamos sabiendo a nivel nacional, por mencionar una situación. Eso me parece que va por ahí. Hay mucha bronca, como te digo, mucha bronca fundada en cosas mal hechas, no tengo duda, pero no me parece que el camino para solucionar esos problemas sea elegir personas que no tengan ni vocación social ni interés por lo público y lo colectivo. Uh-huh. Porque si a mí me importa poco lo que te pasa a vos, persona con discapacidad, claro, ¿cómo pretendo poder avanzar en representar a la ciudadanía con todas las problemáticas que tiene? Vos tenés que estar a disposición 24/7, uh-huh, tener fuertemente una vocación social de resolver problemas que muchas veces no tienen que ver con tu realidad. Uh-huh. Bueno, yo creo que hoy el gobierno nacional carece de esa empatía, carece de esa vocación social y de esa determinación, y en los puntos que le conviene a los gobiernos provinciales y municipales, como pasa en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe, utilizan ese discurso para su conveniencia, pensando que hoy el enojo es mayor y buscando canalizar esa bronca para que sean una opción y la gente los elija para seguir gobernando. Gustavo, te hago te llevo a un tema muy sensible, decía al principio, ¿no? Que fue lo de San Cristóbal. Obviamente vos no podés opinar de la causa, yo tampoco, está bajo investigación. Quiero aclarar eso desde el principio para que se entienda bien que tu opinión viene más bien sobre un análisis general de la cosa, ¿no? Se dice que no fue bullying, bueno, todo lo que uno puede ver, actores políticos que hablan de la causa, eso también es bastante llamativo. Actores políticos que hablaron 1 hora y media después de acontecidos los hechos, haciendo referencia a distintas cuestiones. A mí, la verdad, que esto creo que va a servir hacia adelante para que cada uno ocupe el lugar que tiene que tener y se haga responsable, ¿no? Pero ¿qué lleva en una comunidad a que haya este tipo de desenlaces como pasó en San Cristóbal? Y fundamentalmente se habla en estas horas de que cooptan a chicos a través de juegos. Y tengo chicos en edad escolar que juegan y dicen, guarda con este juego, que hay cuestiones internacionales que intervienen. ¿Cuál es tu visión un poco sobre esto? Sí, la verdad que, Maxi, primero me parece interesante pensar esto que decía Jorgelina de la pandemia en adelante, porque sí, a partir de ahí se marcaron muchas cosas y la sociedad fue cambiando mucho, sobre todo en lo que respecta a paradigma de salud, uh-huh, ¿no? Que obviamente eso, digamos, tiene en cuenta. Pero para ir a tu pregunta, digamos, el fenómeno de San Cristóbal creo que es un emergente social ahí que estalla, que explota, como muchos otros han, digamos, no de estas características, pero sí otras características como, no sé, lo que pasó con Baez Sosa en Villa Gesell, lo que pasa en distintos momentos donde aparece este fenómeno que de alguna manera aparece el bullying en su máxima expresión, pero en realidad es violencia todo eso, digamos.
yo creo que estamos asistiendo a una cuestión, una violencia contenida, digamos, a nivel social, donde de alguna manera se puede ver con más claridad en las grandes urbes como Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario, pero también en localidades como esta, donde de pronto aparece este fenómeno y irrumpe. El bullying en realidad es, si pensamos la palabra bullying en sí misma, es como un maltrato físico, psicológico, pero un hostigamiento. Un hostigamiento, claro. Pero la característica principal que tiene acá es que es recurrente. Claro, la repetición. Claro. El fenómeno de la repetición, ¿no? Esto de que se instala como fenómeno, como modo de relación social, digamos, ¿no? Lamentablemente, todo eso está muy instalado. Yo a veces voy de un lado a otro del trabajo y paso por, a veces, las escuelas, acá en Rosario, caminando, y basta con ver cómo el comportamiento de los chicos cuando salen del colegio, ¿no? El tema de los cuerpos, del grito, del maltrato, del insulto, es permanente y es hasta pareciera ya un modo de interactuar y de relacionarse, ¿no? Ahora, vinculado a lo que decía Jorgelina, porque me parece que ahí me abrís una ventanita. ¿Cuánto incide el actor político en todo esto? El actor político como aquel pensado como aquel que ejerce políticas públicas, como aquel que ejerce una gestión pública, tiene, digamos, la responsabilidad de trabajar con las instituciones, en este caso educativas, y de alguna manera ver cómo se generan estas cuestiones. Lo cierto es que el nivel de violencia ha escalado a tal magnitud que es muy difícil realmente de controlar. Por un lado, tengo que sí decir que de alguna manera en las grandes urbes hay equipos socioeducativos que tienen la tarea de abordar estas cuestiones. Pero eso no está en toda la provincia, digamos, como quedó, creo, el manifiesto ahí en San Cristóbal. Uh-huh. Entonces, en definitiva, digamos, y acá aparece el fenómeno también, Maxi, que no me quiero olvidar, del ciberbullying, es decir, el tema del bullying potenciado a través de las redes, que hasta te diría, y bueno, en este caso, acá la compañera puede explicarlo mejor. Sí. No es solamente de los adolescentes o de los jóvenes. Basta con entrar a la red X y ver cómo se agrede. Por eso te decía el tema de la política, porque hoy parece que el lenguaje de la política es muy de dirimir con el otro de manera, y de la máxima autoridad del país está pasando eso, ¿no? Bueno, lamentablemente sí, hay una gran responsabilidad desde ya el presidente, digamos... Quiero despegar esto del caso San Cristóbal, que se entienda, estamos hablando de casos generales, porque acá no va a faltar quien diga que estoy mezclando todo, ¿no? Pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es explicar que hay un fenómeno social que, como vos planteás, que es la violencia, que la política tiene su parte de responsabilidad, porque es un programa de interés general y quiero enfocarlo de ese lado, ¿no? Sí, estamos hablando en general y por ahí nos vamos de un tema a otro, pero sí, a ver, la responsabilidad de los que ejercen la política pública es predicar con el ejemplo, básicamente, digamos, ¿no? Y acá no está sucediendo, digamos, porque hay una agresión permanente, una agresión cruzada, hay agresión verbal, bueno, de todo tipo, digamos. Hay como una violencia. Ahora, ¿el Estado está cumpliendo con su rol? Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿hay gabinete interdisciplinario en las escuelas de la manera que tendría que estar, en cada escuela? ¿Por qué el Estado llega tarde? Yo te diría que sí hay, pero no basta, no alcanza. Incluso, ojo, estoy hablando de tanto escuelas públicas como privadas. Sí, claro. Yo tengo la suerte de trabajar en lo público y en lo privado,
y escucho también cosas y quejas de padres en mi consultorio, donde de pronto en un colegio privado donde hay muchos chicos, hay una o dos psicólogas trabajando en el gabinete, nada más. Entonces digo, en fin, hay una gran... A ver, yo creo que la cosa es compleja y hay que tomarlo como tal, no ir a la crítica fácil, digamos, pero sí tomar la complejidad de la cuestión y ver qué mecanismos se pueden implementar ahí como para poder abordar estas cuestiones. Por supuesto que también, ya lo decían los docentes de mi época, allá por 30 años atrás, que las escuelas también son depositarias de muchas cuestiones que los chicos traen y llevan y ponen en juego ahí, ponen en acto ahí, digamos, ¿no? El acto de agredir, el acto hasta de matar, digamos, ¿no? En fin, hay cosas que también no se la podemos atribuir solamente a la institución educativa, digamos. Acá la institución básica educativa es la familia, y ese núcleo básico hoy por hoy está sumamente cuestionado, vapuleado y bueno, por toda la situación que está. Ya vuelvo con vos, Gustavo. La verdad que es muy interesante, Gustavo. Sí, quiero hablar de eso. ¿Qué decide? Hablar, dale. No, que también el proceso de individualización que estamos viviendo, que el individuo recae todo en el individuo, los problemas, la cuestión meritocrática, claro. Como que nada social ni nada público interviene y es todo por cuenta de la persona y no, nos olvidamos de dónde nace esa persona. Pero ese mensaje baja de la política. A ver, vos sos política. Ese mensaje baja de la política. Sí, pero baja de los políticos que les sirve ese mensaje. Para mí no tiene nada que ver con lo que pasa. Mientras más alimente ese discurso y el entendimiento de que el individuo es culpable de todo lo que le pasa sin tener en cuenta dónde nació, qué condiciones, qué oportunidades tuvo, y una trayectoria biográfica que te determina, entonces estamos hablando sin ningún tipo de... Esta política vos decís que baja de los gobernantes actuales, el provincial, nacional, el municipal... A ver, hoy el individuo está como tu esfuerzo, dale que vos podés, o sea, todo en la persona, sin tener en cuenta un montón de dispositivos sociales, que la escuela, bueno, la familia, como bien decía Gustavo, tiene que ver con que los valores que se crean y se inculcan en la familia son parte de una sociedad. No es que las familias son individuales, que viven adentro de la casa y que son aislados y que pueden promover valores que tengan que ver con la empatía, con la vocación social, si la sociedad hoy, y como vos dijiste, Maxi, desde el presidente que hace una apertura ordinaria, diciéndole barbaridades, siendo un ordinario, valga la redundancia, diciéndole barbaridades, apelando al bullying que después los chicos en las escuelas trasladan, diciéndole a otros legisladores cuestiones que tenían que ver con el físico, con cosas, un delirio. Yo no lo podía creer. Y mucha gente celebrando, ¿pero por qué? Porque se sienten representados en la angustia, en la bronca, que ahí también hay culpa de la política. Entonces los análisis pueden ser de distintos marcos teóricos, de distintas ciencias, psicólogos, sociólogos, economistas, politólogos, podemos hablar, pero me parece que ahora lo que hay que pensar es cómo volver al entendimiento social de que las personas que te tienen que representar mínimamente tienen que tener interés en que a vos te vaya bien, tienen que tener interés en que vos puedas ascender socialmente. La escuela, la universidad es la institución que garantiza el ascenso social por excelencia. Yo soy un caso de esa situación. Soy primera universitaria, mi papá no terminó la escuela, fui a la universidad pública, me egresé en la UNL, soy la primera universitaria de mi familia. Y tengo algunos primos que también son universitarios, pero mis viejos, mis tíos, no. Porque vivíamos, o sea, porque eran laburantes de barrio, tuvieron que laburar de los 13 años, por eso dejaron la escuela, o sea, un montón de realidades que si vos no tenés políticas públicas claras que apuesten a la educación, que eso es verdaderamente el principio de la libertad, que siempre lo decimos, estamos jodidos en la escuela, estamos jodidos con poder avanzar socialmente y por eso creo que hoy hay que empezar a pensar en cómo salimos de esto. Para mí la respuesta no es la violencia, para mí la respuesta no es la individualización, sino lo social, lo colectivo y entendiendo de nuevo el concepto de comunidad. ¿Acordás con eso, Gustavo? Sí, totalmente, sí. Realmente, bueno, en mi caso también, yo soy primer egresado de mi familia de la universidad, o sea,
y basta con ver ahora lo que está pasando con la universidad, ¿no? Que aún así, presupuesto aprobado, no le asignan las partidas presupuestarias correspondientes. Entonces, es como que hay como una bajada de línea donde de pronto es muy difícil, digamos, coexistir y convivir con esto, digamos. Ujú. Hay que, bueno, como muchos dicen, resistir, digamos, y seguir en la pelea. Las cuestiones biográficas, como mencionaba la compañera, me parece fundamental, digamos, y de alguna manera tenemos que tener en cuenta todo eso. Antes las escuelas tenían en cuenta, antes las maestras, en mi época, iban a los lugares, a las casas de familia, a ver realmente qué pasaba, que los chicos no iban a la escuela, por ejemplo. Y hoy estamos en el otro extremo, en la otra punta, donde de pronto las escuelas están como atrincheradas, tratando de contener lo que habita dentro de la escuela y después ver qué se hace con eso, digamos, o después que otro se haga responsable, sea familia, sea Estado, sea justicia, sea quien sea. Sí. Lamentable. Bueno, y también pasa, ojo, también pasa con los sistemas de salud. O sea, hoy por hoy las guardias en los hospitales de emergencia, por ejemplo acá en Rosario, prácticamente también están siendo vapuleadas por mucha violencia, por ejemplo, Sí. en términos de de asistir a alguien que realmente está peleando por su vida, y los familiares terminan agrediendo a médicos. En una época, no sé si ustedes se acuerdan, había familias o madres o padres que iban y agredían a los docentes directamente. Sí, pasa en los efectores de salud también. Un segundito, Claro. ya vuelvo con vos, Gustavo, para seguir charlando de estos temas. Quiero volver un poquito a la ciudad de Santa Fe, a la capital de la provincia. Logró instalarse, después de Jatón, para mí Jatón tiró muy abajo, logró asomar un poco la cabeza la ciudad de Santa Fe como capital, con el ímpetu que debe tener a nivel provincial. No despega. ¿Cómo estás viendo en este momento la ciudad de Santa Fe en el contexto provincial? Yo creo que, bueno, la capital de la provincia nunca es tenida en cuenta como la ciudad de Rosario desde diciembre del 2023 en adelante. O sea, esto está más que claro. Porque para mí no puedo no mencionar que de la gestión provincial anterior, de los 4 años, hubo 2 de pandemia. Me parece que sea todo es importante, porque no fue un contexto de normalidad poder gestionar en ese sentido, donde empezaron a llegar a la ciudad obras importantes, obras que querían cambiarle la vida a la gente. Los gasoductos, los acueductos, todo lo que estamos hablando hoy, que verdaderamente va a cambiar la vida cotidiana de un vecino o una vecina, son procesos que inició la gestión provincial anterior. Esta lo continúa, perfecto, celebramos, a duras penas, con poco, o sea, estirándola, porque también se nota la ausencia de un gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hoy las obras que tenemos en la ciudad de Santa Fe, desde el Acuerdo Capital, como para darte un ejemplo claro de esto que vos decís de la ciudad capital que no despega, no pueden ser 5 canteros centrales, Maxi. O sea, es una locura. Tenemos que empezar a pensar obras que verdaderamente nos sirvan a los santafesinos y santafesinas y que permitan sobre todo acompañar a los sectores que crean trabajo, que hoy necesitamos crear trabajo, porque es la mayor demanda que tienen los vecinos, más allá de la seguridad, obviamente, y de cuestiones que tienen que ver con el transporte público, el estado de las calles, la luminaria. El pedido de empleo, de trabajo que hay es total. El que tiene un trabajo tiene que buscar otro para llegar a fin de mes. O sea, hay una situación muy compleja en materia laboral, y eso no es acompañado por el presupuesto municipal. Y bueno, y a nivel provincial nos parece que el acompañamiento que tenemos como ciudad capital es muy pobre. Gustavo, hay un tema, digamos, que plantea todo esto, que es la salud mental, ¿no? Un poco lo que cuenta Jorgelina desde su actividad diaria es una situación de un resumen, lo que entiendo yo, un poco el Estado se retira, se exalta la individualidad de las personas, no hay una cuestión de solidaridad que permanezca en el tiempo, las políticas públicas se desatienden o se discontinúan. ¿Cómo impacta en la salud mental esto, digamos?
Bueno, realmente las situaciones son como, en general podemos decir, acá hay una frase que está bastante remanida en la popular, que es el apremio de la vida. Muchas veces a nosotros decían, bueno, el niño nace y se tiene que enfrentar ante el apremio de la vida. Yo creo que el niño, el adolescente, el joven, el adulto, estamos siempre ante el apremio de la vida y de alguna manera en esta situación estamos viviendo situaciones donde de pronto quizás hace mucho no se vivían, digamos, si bien en nuestro país las políticas o la historia política es cíclica y se repiten crisis y demás, en este momento estamos viviendo, como por ejemplo, esto de que la gente se está endeudando para comer, digamos. Claro. Entonces, y estamos hablando de que de los sueldos que están por debajo de la línea de pobreza, y estamos hablando de que quizás el 50 o el 60% de trabajo registrado en blanco no alcanza el sueldo, digamos, no supera la línea de pobreza. Entonces, como decía Jorgelina, es decir, hay gente que está trabajando demasiado, hay gente de doble turno, gente, digamos, que está haciendo un gran esfuerzo realmente por sobrevivir y llevar adelante su vida dignamente. Pero lamentablemente hay un sector de la sociedad o gente que no lo logra, no puede, queda marginado, queda excluido, digamos. Esto, la verdad, ya lo hemos vivido, no sé, en el 2001, por ejemplo, ¿no? Con un 25% de desocupación y con gente en la calle y demás. Pero ahora se está viviendo de otra manera, hay como, lamentablemente o llamativamente, digo, hay como una suerte como de anestesia social, si se me permite el término, que la gente como que no reacciona a esto, ¿no? No reacciona al premio de la vida, es como inerme, ¿no? Estado de inermidad. Bien. Sí. Esto realmente no sé hasta cuándo va a poder ser. Bien. Jorgelina, Bien. Te quiero traer un poquito a la ciudad de Santa Fe, algo que me preocupa, que lo he tratado acá, que es el tema de las multas. Hay mucha gente que va a renovar el carnet y se encuentra con que la provincia sanciona y te dice, tenés que hacer todo de nuevo, qué sé yo, por cámaras que aparecen. Yo digo, la prevención justamente tiene que ser prevención. Hay en ciudades modernas donde los políticos son honestos. Yo no digo que acá no sean honestos, digo, en esas ciudades son honestos. Hay unos carteles que te va marcando la velocidad que vos pasás, entonces sabes, ya te lo comiste y ya sos medio pelotudo. Disculpame la expresión, pero este tema me encanta porque es como que yo siento que hay algo que no funciona. Que están cazando gente. Entonces ahora el cartelito blanco de radar medio escondidito ahí porque los yuyos crecen y no se ve, aparecen cámaras que te dicen, no, pero está... Mira, la multa de Marcel Candioti creo que cualquier persona que maneja en la ciudad de Santa Fe y transita la recibió. O sea, nos llevó a todos. El tema es que la velocidad alta es una falta grave, después tenés que hacer todo de nuevo, o sea, es un lío. Nosotros, bueno, pongo puntualmente ese caso porque fue una situación que se dio porque no llegaba la notificación. Primero no estaba claro el cartel de que había radar y a cuánta velocidad ir. Tampoco llegaba la notificación a los domicilios, de la multa, y eso también generó mucha problemática de ir a pagarla, por eso tuvieron algún tipo de reparo con respecto a lo que pasaba en Marcel Candioti. Nosotros presentamos de que pueda irse a mayor velocidad, que se pueda pasar avenida, algunas cuestiones porque es una arteria muy utilizada. Pero bueno, de hecho ahora el 1 de abril subió la UF a 2.045 pesos, o sea que las multas van a estar cada vez más caras. Para que la gente entienda, el costo de la multa va a ser más cara por la fórmula que puso la ordenanza municipal impulsada por el oficialismo. Así es. Y bueno, las multas pueden prevenir, pero si hay políticas de prevención, si se dan políticas que tengan que ver con capacitaciones, el tema de las rotondas, por ejemplo. En Gorriti y Bernardo de Irigoyen, tenemos ahí de Bernardo de Irigoyen un pedido de semáforo, pusieron una rotonda. Un desastre la rotonda. Bueno, en la entrada del Quillá, fíjate. En la entrada del Quillá otra, pero porque no hay cartelería, no hay explicación. Tiene que haber más educación vial, sin dudas. Pero así también tiene que haber políticas de prevención, no solamente buscar recaudar. Y es lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Teóricamente tenés que saber dónde poder estacionar,
pero cuando vos te fijas la aplicación, eso teóricamente todavía no funciona. Pero el inspector sí sabe dónde no están ocupando, o sea, va rápido a saber, a ver, che, acá está vacío, hay una multa. O sea, yo lo que digo es... En eso son eficientes. ¿Entendés? Digo, a ver... Pero en el alumbrado de barrio y limpieza no lo son. Claro, lo que vos decís, Maxi, es lo que vivimos todos los vecinos. Bueno, yo sigo viviendo en Barrio Roma, Sí. en el corazón de Barrio, y todas las situaciones que vivo como cualquier vecino tienen que ver con esto, con la recolección de la basura, con la iluminación, con el estado de las calles. Pero la multa está siempre en la orden del día. Uh-huh. Y eso obviamente habla de una clara intención por parte del municipio de recaudar, no de educar o prevenir. Y eso hay que decirlo públicamente en cada medio que se pueda, porque hay que buscar que verdaderamente sean políticas de prevención, hay que buscar cuidar a los vecinos en materia de seguridad vial. Y obviamente, yo no voy a decir que está mal la multa si el vecino no hace su parte. No, es una contraprestación, pero la contraprestación es del vecino y del municipio. Para multar en materia vial están a la orden del día, pero para hacer lo que tienen que hacer en cuestiones de TGI no. Entonces hay ahí una cuestión también de empezar a decirle a la municipalidad, che, ustedes también hagan su parte, porque están cazando gente y eso está claro. Y todo lo que yo siempre digo, todo lo que toca política aumenta, yo banco esa postura porque es real. 700% el boleto, ahora el Seón de nuevo, que ahora arrancó con 1.000 pesos la primera hora, después Sí, no, aumenta. va a seguir aumentando porque no nos olvidemos que está 8.000 y pico. 9.100 pesos. 9.100 pesos en la mañana, sí. No nos olvidemos que está sujeto al entre el 40 y el 100% del precio del litro de nafta del Automóvil Club, o sea que está ajustada a la inflación, va a aumentar porque aumenta el litro de nafta. Hicimos ese planteo, nos dijeron que el aumento va a ser 2 veces al año, más allá que la nafta aumente, veremos, porque tienen la potestad de poder hacerlo más de 2 veces. Situaciones que tienen que ver con, si vos no estás recaudando y lo que único que te importa, bueno, demostralo. Es que yo entiendo que una política de prevención significa que cuando justamente que la persona no cometa, a ver, cuando se habla de los accidentes, dice, si vos querés que no haya un accidente, bueno, trabajás sobre la prevención. Ahora, si vos en realidad lo que estás haciendo es que encontrás tanta gente que hace multa, esto como cuando desaprueba todo un aula, o decís, che, hay 40 alumnos que le está yendo mal, hay un error del docente a lo mejor, reveámoslo. Acá hay un montón de gente que tiene un montón de multas, che, ¿qué está haciendo el municipio? Porque tanta gente comete infracciones. Algo hay que revisar. ¿Entendés dónde voy? Es muy raro. Yo, sinceramente, lo veo muy raro cómo funciona y no me gusta. Porque yo entiendo prevención de otra forma. Un cartel luminoso que te marque la velocidad, que estén carteles bien grandes donde te dice que hay una cámara, que la cámara esté bien identificada en qué esquina está. A mí hoy me llama la atención. Sí, por eso arranqué mencionando lo de Marcial Candiotti, porque fue un caso público donde hubo que, de alguna manera, el municipio tuvo que retroceder de la cantidad de quejas y demandas que tuvieron los vecinos de, che, yo no tenía idea de esto que está pasando. Bueno, la cartelería es fundamental, la capacitación en materia de seguridad vial también es fundamental, pero esas cosas no se hacen. Pero la multa y la cuestión de la infracción, eso sí es eficiente por parte del municipio. Y no tiene relación con las otras funciones básicas municipales. Gustavo, quiero hacerte una pregunta muy técnica. Te tengo que pedir celeridad en cuanto al tiempo. Son 2 minutos, 3 que puedo llegar, porque estamos sobre el final del programa. Pero hay un tema que vos conocés mucho, que es el tema de la cámara Gesell, vinculada a delitos que ha involucrado menores, o delitos que se investigan donde ha involucrado menores. ¿Eso está funcionando bien en el ámbito de la Administración de Justicia en la provincia de Santa Fe? En realidad, yo te tengo que decir que yo no estoy haciendo eso puntualmente, pero sí sé que está funcionando. El tema es, como te decía anteriormente, aún así, habiendo protocolos internacionales que dicen cómo tiene que funcionar, a veces ahí juega un poco la expertise del profesional si realmente logra atenerse a eso. Porque imagínate que en ese ámbito la cuestión puntual es ese relato de ese niño en esa cámara Gesell es el testimonio, es la declaración ante un juez que lo está mirando detrás del vidrio, digamos. Uh-huh. Y la influencia, a lo mejor, del profesional que interviene en la entrevista puede realmente hacer variar o puede cambiar realmente el testimonio. Uh-huh. Pero en realidad sí funciona, se está haciendo. Creo que como todo en el Estado, a lo mejor hacen falta más personas capacitadas y más profesionales que
que realmente lo lleven adelante a este tema, porque aún mismo el Poder Judicial, que parece ser un poder como más organizado, con, valga la redundancia, con más poder, también tiene escasez de recursos profesionales. Entonces, lamentablemente, me parece que, digamos, los protocolos no están, el tema es que, digamos, la variable acá es el recurso humano, ¿no? La expertise del recurso humano y la cantidad realmente de personas que estén trabajando en eso. Bien. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, estar conectado desde Rosario en esta hora de que hemos charlado, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un placer, Gustavo. Gracias, Jorgelina. Un placer también. Jorgelina, 2 minutos final del programa. Hacia adelante el PJ, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperás? Ser una opción para la ciudadanía, sin dudas. Empezar a trabajar esto que veníamos diciendo, de entender que el discurso de que lo público no sirve, de que no necesitas personas que entiendan lo colectivo y la vocación social como la condición determinante para dedicarte a eso, es algo que estamos predicando. Yo no puedo hablar del PJ a nivel de íntegramente porque es un movimiento muy grande. Sí, el trabajo que hacemos desde nuestro espacio, que es lo que me interesa, obviamente, y el mensaje que quiero dar, que es trabajar por y para la gente, y para eso estamos. Y queremos ser una opción y que la ciudadanía lo ¿Tiene vuelva. Posibilidades? Yo creo que sí, que hay posibilidades. A nivel municipal, por ejemplo, a nivel sobre provincial. todo a nivel municipal, Max, hace 20 años que gobierna este frente político. Para mí es un montón de tiempo. Cuando empezaron a gobernar en el 2007 yo iba a la escuela. O sea, creo que para dimensionar un poco el tiempo, en el 2027 van a ser 20 años. Y todo todo es precario, las licitaciones no existen, el transporte está mal, todo está mal. Entonces, ¿de qué me hablan? Los problemas que tenemos no empezaron ahora, empezaron hace 2, 3, 5, te dicen. Bueno, estaban ustedes también. O sea, es como una charla de gente que se contradice todo el tiempo, y me parece que nos merecemos una oportunidad en la ciudad de Santa Fe. Nos merecemos una oportunidad de poder trabajar para la gente, porque para eso nos formamos. La vocación que tenemos viene desde ese lugar. No somos un producto que aparece en un momento, en una época determinada, por un contexto o un discurso instalado, sino que gente que viene laburando. Yo arranqué muy de abajo, sigo siendo una trabajadora comunitaria que está hoy en un lugar que es ser concejala, pero en algún momento me voy a ir, porque eso no es eterno. Y bueno, me parece que perdón, pero justo tenía que enganchado y me acercaba cada vez más. Y eso es lo que buscamos, que ser una opción, y que la ciudadanía entienda que si vos querés cambiar las cosas, no podés votar a alguien que te dice que lo público está mal y que todo está mal. Si después, para arreglar la luz, para arreglar la calle, para arreglar el transporte, para todo necesitas tomar decisiones. Y gente que te represente. Bueno, empecemos a buscar gente que nos represente y que tenga esa vocación de representar desde lo comunitario y desde lo social, no desde lo individual o promoviendo odios porque está de moda hacerlo. Y eso me parece que es importante decirlo. Gracias por tu tiempo. Tuvimos gracias una hora a vos. charlando también con el psicólogo de Rosario. Creo que se dejaron muchas cosas. Gracias, Maxi, por el espacio.